de predicar en primera los Tesalonicenses 5:17, pero yo creo que lo vamos a dejar para otra ocasión. Vamos a la palabra de Dios, hermanos, ahí en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 23. ¿Tienen? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Eterno Dios y buen Padre, aquí estamos, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de ti, Dios. Señor, yo me declaro incompetente, Señor, y que necesito que seas tú el que hables a nuestras vidas. Habla a mi propio corazón, a mi propia vida también, y permite que todos seamos edificados, Padre. Líbrame de predicar mis conceptos, mis ideas, y permite que solamente tu palabra fluya a través de mis labios, Señor, en este lugar. Ministra nuestro corazón, Espíritu Santo, te lo rogamos, todo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos, los que están de pie? Gloria al nombre de Jesús. Mis hermanos, pues nada más decirles, ¿verdad?, de parte de mi esposa, que Dios les bendiga, y pues que nos apoyen a estar orando por Judith, que está malita, anda bastante mal, y esperamos en Dios, pues que Dios obre en su vida, amén, que Dios obre en su cuerpo y les anime. Empezó con una especie como de resfrío bastante fuerte, y ahorita pues anda mala del estómago, con vómito y el extra, ¿verdad? Entonces, para que nos apoyen a orar por ella, amén, que Dios obre. Gloria a Dios. A propósito de oración, hermanos, a propósito de oración, dos cosas. No se les olvide nuestra reunión de oración de los viernes, ¿sí? Y a propósito de oración, hermanos, una de las prácticas fundamentales de la iglesia en lo general, así como de todo creyente en lo particular, es la práctica de la oración. En este texto que leímos, hermanos, vemos al apóstol Pablo que nos da esta introducción a este mensaje. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué le habla eso? Sino de la oración. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos, sino con otra cosa que no sea la oración? Hoy es importante, hermanos, que nosotros entendamos que ya sea en lo particular como en lo congregacional, en lo secreto como en lo público, la oración es fundamental para la iglesia cristiana. Decíamos ahorita en la mañana, hermanos, no podemos suponer, no podemos imaginar una iglesia que no practica la oración. Si usted analiza, hermano, todas las religiones del mundo, absolutamente todas, incluyen dentro de sus prácticas, si no es la oración, por lo menos el rezo, aunque como decíamos ahorita en la mañana, muchas veces no se entiende ni lo que se está diciendo. Pero lo cierto es, hermanos, que la oración ha sido el vínculo desde tiempos inmemoriales, a través de los cuales el hombre se ha dirigido a Dios. Si usted se fija, hermanos, en el huerto del Edén ya se practicaba lo que es el lenguaje hablado para con Dios. Ya Adán hablaba con Dios. Si usted va al Génesis, usted se va a dar cuenta de que Dios llama al hombre y el hombre responde verbalmente a Dios, audiblemente a Dios. Adán, Adán, ¿dónde estás tú?
Y él sale de entre los árboles, ¿verdad? Y dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Él está hablándole a Dios. ¿Qué es la oración, hermano? Sino hablar con nuestros labios, con nuestra lengua, con nuestra garganta, dirigiéndonos a Dios. Eso es orar. Amén. No es lo mismo que el rezo, porque decíamos esta mañana, rezar es decir algo de memoria. Es decir, algo que aprendimos. Es decir, algo que a alguien más se le ocurrió y que no tiene nada que ver conmigo, con mi situación personal. Cuando yo rezo, por ejemplo, no sé, el Ave María, por ejemplo, es algo que a lo mejor a alguien se le ocurrió y en su momento a esa persona le edificó, por decirlo de alguna manera, aunque conmigo no tenga nada que ver. ¿Cuántos de nosotros decíamos esta mañana, aprendimos a rezar el Ave María y nunca lo entendimos? Dios te salve María, el Señor es contigo, por fin. ¿Cómo lo compaginamos? Dios te salve o el Señor es contigo. ¿Cómo entra eso ahí? ¿Cómo podemos decirle a alguien Dios te salve y luego decir que es la reina del cielo? Es algo que es incompatible. Ahora, el asunto aquí, amados hermanos, no quiero hablar del rezo, quiero hablar de la oración. No se puede entender la vida espiritual de una persona sin la práctica continua, constante de la oración. Es por medio de la oración que podemos acercarnos a Dios, que podemos cantar, podemos leer la Biblia, podemos venir a todos los cultos. Es más, podemos hasta pagar los diezmos y ofrendas, pero si no hay oración, no se puede hablar de una vida espiritual plena. No se puede hablar de una vida espiritual completa. Incluso usted puede ayunar si quiere. Pero si no hay una vida de oración que respalde ese ayuno, que respalde esa lectura de la palabra, que respalde esa ofrenda, ese diezmo que usted trae, que respalde esas obras de caridad que usted pueda llegar a hacer, si no hay oración, no podemos hablar de una vida espiritual completa, plena, en verdadera comunión con Dios. Sin la práctica de la oración es imposible. Es más, hermanos, ¿usted sabe quién era Jesús de Nazaret? ¿Sí sabe quién era él? Cuando estaba en la tierra. ¿Quién era? El hijo del carpintero, el hijo de María. Y él, siendo también el hijo de Dios, ¿qué hacía? ¿Qué era lo que más hacía Jesús cuando estaba a solas? Oraba. Se ponía a orar, hermano. A veces despedía a la gente con tal de tener un tiempo para ir a la presencia del Padre en oración. Jesús, amado hermano, se apartaba para orar, para estar a solas con el Padre, de tal manera que nos deja un ejemplo de gran importancia, de gran envergadura para nosotros. No podemos suponer que tenemos vida espiritual a plenitud cuando no hay una búsqueda de Dios en oración. Y no me refiero a Padre nuestro, bendice estos alimentos, amén. Me refiero a tiempo de calidad con Dios. Yo le pregunto, hermanos, hermanas sobre todo. Y digo hermanas porque las hermanas son las que más les gusta platicar, con el esposo y con la vecina y con la comadre y con el hermano. Yo les pregunto, ¿no es cierto que les gusta, que les agrada tener comunión con el esposo y platicar? Y a veces el esposo quiere ver la tele y usted está platicando con él. Y a veces el esposo quiere hacer algo y usted está platicando con él. Y a veces no lo deja hacer lo que quiere hacer porque usted está platicando con él. Y a veces es al revés. A veces es el esposo el que tiene la necesidad de platicar. Es ahí, hermanos, donde nos conectamos. ¿Sí o no? Amén. O sea, a ver, tú me llegaste con Pati y le dijiste, vamos a casarnos de la noche a la mañana, ¿verdad? Primero platicaron, me imagino. Nosotros duramos un año, mi esposa y yo, hermanos, platicábamos. Fuimos amigos primero. Y eso es un consejo que siempre les doy a los jóvenes, ¿verdad? Primero, conózcanse y luego le entran. No le entren a ver si la hacen, éntrenle porque saben que la van a hacer. Pero conózcanse primero, platiquen entre ustedes, sepan cómo es el otro o la otra, conózcanse, sepan cómo son. Hermanos, nosotros no podemos decir que conocemos a Dios cuando no hay una comunicación con Él. Cuando no le decimos, Señor, háblame, ábreme las escrituras, enséñame el camino, dame dirección, guíame. ¿Me explico? Hermanos amados, los niños necesitan ser guiados por los padres y no al revés. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Necesitamos ser guiados por nuestro Padre. Y para poder ser guiados por Él, necesitamos forzosamente comunicarnos con Él.
pedirle esa dirección, pedirle esa sabiduría. ¿Cuántos topes en la pared nos hubiéramos evitado, hermanos, si esto lo hubiéramos sabido antes? ¿Sí o no? ¿Cómo quisiera yo, amados hermanos, a pesar de que crecí en un hogar medio cristiano, mi mamá era cristiana, mi papá era más mundano que el mundo, pero que tuvimos quizá la oportunidad, hermanos, de aprender esto y no lo pusimos en práctica? ¿Cómo nos causa dolores de cabeza, hermanos? Todavía a veces la antigua vida que vivimos porque no supimos pedir dirección a Dios. Jesús, hermanos, constantemente iba en oración al Padre, dependía de su dirección, dependía. ¿No es cierto, hermanos, que un día Jesús llega a una cueva, a una tumba, y Él dice delante de todos: Padre, yo te doy gracias por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por estos, para que sepan. Hermanos, Jesús estaba orando. No sé si en su mente, en su espíritu, pero Él estaba orando por lo que iba a hacer ahí. Él dependía de la dirección de su Padre. Qué interesante es darnos cuenta de eso, hermanos. Jesús, antes de decir: Lázaro, ven fuera, ¿sabe qué hizo primero? Estuvo orando. Estuvo orando. Quizá pidiendo, y digo quizá, pidiéndole a Dios dirección. Señor, ¿lo hago o no lo hago? Padre, ¿lo hago o no lo hago? Jesús tenía el poder para hacerlo. ¿Usted qué piensa? ¿Tenía la autorización? ¿Quién sabe? Por eso oraba. Por algo estaba orando. ¿Qué dijo Jesús? Yo siempre hago lo que a Él. Yo pienso, hermanos, que en esa oración que Él hizo, Él estaba diciéndole a Dios: ¿lo hago o no lo hago? ¿Quieres que lo haga? ¿Quieres que te glorifique de esa forma? A veces nosotros no pedimos dirección ni siquiera para comprar una lavadora. Ay, compramos la que, ay, esta, y resulta que 15 días y hay que comprar otra. Tenemos que aprender a depender de Dios, hermanos. En la oración es donde nos comunicamos con Él. Algunas personas han llegado a la conclusión, hermanos, de que orar en público es un acto de hipocresía. Porque la Biblia dice, tú cuando ores, no seas como los hipócritas. Pero fíjese cómo dice: no seas como ellos. No dice no seas hipócrita, dice no seas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en público para ser vistos. Decíamos ahorita en la mañana, nosotros no oramos para ser vistos, oramos para ser oídos. No vistos por los hombres, sino oídos por Dios. En cierta ocasión me tocó estar en varias alianzas de jóvenes cuando era joven. Y me acuerdo que en cierta ocasión decía uno de los músicos que estaban dirigiendo en la alabanza, decía: vamos a cantar de modo que nos oigan en el infierno y que no sé qué. Y cuando se subió el predicador dije: ¿para qué quieren que nos oigan en el infierno? Que nos oigan en el cielo es lo importante. Así nosotros en la oración, hermanos, que nos oigan los hermanos es lo de menos, que nos oigan en el cielo es lo importante. Hoy, hermanos, hoy nosotros necesitamos entender esto. La iglesia de nuestro tiempo necesita aprender a orar. Necesita aprender la importancia de la oración. Porque a veces la descuidamos, hermanos. Llegamos del trabajo, ay, uno bien cansado de prender la tele. Y prendemos la tele y nos quedamos dormidos viendo tele y hasta mañana Dios quiere que descansen bien y ya tu cuello. Y se nos olvida dedicar ese tiempo a la oración. Se nos olvida buscar a Dios en oración. A veces porque no se tiene tiempo, a veces porque el cansancio es mucho, a veces porque nuestra condición espiritual no es la más óptima. Pero es necesario que aprendamos a orar, hermanos. ¿Y sabe qué, hermano? Hay algo importante que tenemos que entender. Necesitamos también aprender a orar unos por otros. Unos por otros. Leíamos ahorita que cuando Pedro estuvo preso en la cárcel, lo veíamos en la escuela dominical, ¿qué hacía la iglesia, hermanos? Oraba sin cesar a Dios por Pedro. Los creyentes debemos de entender, hermanos, que la oración unos por otros no es en vano. No es en vano, sino que tiene un verdadero impacto en la vida espiritual de la iglesia. Y quiero que veamos, hermanos, algunas razones que encontramos aquí. No traigo un sermón elaborado como tal, pero quiero que veamos aquí algunas cositas que nos enseña la palabra respecto a la oración unos por otros.
Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es Pablo. Dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé. Fíjense que Pablo no dice para que me dé. Dice, para que os dé. Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, hermanos, para que Dios le diera, dice, conforme a las riquezas de su gracia, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Qué importante es, hermanos, que la iglesia sea fortalecida en el hombre interior. Dice la palabra de Dios, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Haced pues morir lo terrenal. Hemos entendido, hermano, que necesitamos despojarnos del viejo hombre. Y hay gente, hermano, que piensa que el viejo hombre está muerto, puesto que ya estamos en Cristo, puesto que ya tenemos vida en el nombre de Jesús. El viejo hombre debe estar muerto, y no es así. El viejo hombre está en coma, pero se puede levantar en cualquier momento. Y si el hombre espiritual, si nuestro hombre interno está débil, el viejo hombre, esas viejas costumbres, esas viejas tradiciones, ese viejo pecado que creíamos sepultado, puede levantarse nuevamente y aún más fuerte que antes. Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares desiertos buscando reposo, buscando un lugar donde descansar, pero no lo halla. Así que regresa al lugar de donde salió y encuentra la casa barrida y adornada, pero vacía. La pregunta es, ¿por qué la encuentra vacía? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en este momento podemos decir que somos casa barrida y adornada y habitada por Cristo? ¿Cuántos podemos decirlo? El problema es cuando somos casa barrida, cuando somos casa adornada, pero está vacía. Entonces hay lugar para que el enemigo vuelva otra vez y el viejo hombre se levante, y entonces la condición espiritual viene a ser peor que la que había antes, porque ese viejo espíritu vendrá con otros 7 peores que él y habitarán en esa casa vacía, porque esa casa vacía fue descuidada. Hermanos amados, qué importante es que nosotros entendamos esto. Miren, hay unos hermanos que vienen de los Estados Unidos y ellos están construyendo una casa aquí en Chihuahua y la están construyendo y la tienen bonita, o la tenían bonita, ¿eh? Pero al ver la casa vacía, los malandros del barrio, pues se las vaciaron, o sea, se las terminaron de vaciar. ¿Por qué? Porque la casa estaba sola. Qué hermoso es, hermano, cuando Dios nos da dones, sanidades, lenguas, fe, milagros, profecía. Pero cuando la casa se va quedando vacía, cuando la casa se va quedando sola, es muy fácil que el ladrón venga y hurte, robe y destruya. El ladrón vino a hurtar, matar. Por esto es importante que nuestra comunión con Dios se mantenga viva, que nuestra comunión con Dios se mantenga estable, que el hombre interior sea fortalecido. Porque cuando a veces nosotros fortalecemos al viejo hombre, el hombre interior se va debilitando. No podemos alimentarlos a los dos. Alguien dijo alguna vez que para poder matar al viejo hombre hay que matarlo de hambre. ¿Cómo matamos de hambre al viejo hombre? Pues no le proveas, no le des de comer. Dice la hermana, ayuno, pero ayuno al viejo hombre. ¿Qué quiere decir eso? No le proveas. Si sabes que el viejo hombre se nutre, se fortalece, ¿verdad?, con la mentira, pues no mientas. No le des de comer. ¿Me estoy explicando? Si el viejo hombre es un ratero de primera, no le permitas robar. Me encontré una cartera. Bueno, hay que ver de quién es, hay que ver si le entrego, a ver cómo le entrego, a quién se le entrego. Quiero decir, no como ni a ver, sino a quién se le entrego. Buscar la manera de no darle lugar a que el diablo, hermano, tome ese espacio. ¿Me explico? ¿Qué pasó con Judas, hermanos? Con San Judas Iscariote, ¿qué pasó? ¿Que no era ladrón? ¿Qué pasó con él? Terminó, dice la palabra del Señor, que cuando él probó el bocado del pan, él probó, y en ese momento entró Satanás en su corazón y fue y entregó a Jesús. ¿Por qué? Porque era ladrón, no porque hubiera comido del pan, sino porque era ladrón. Él seguía alimentando al viejo hombre. ¿Me explico?
Él seguía alimentando al viejo hombre. Hoy nosotros, hermanos, vemos en la iglesia gente que está débil. Gente, hermanos amados, que viene un ratito y se sale y se va porque le gana el baile, o le gana la droga, o le gana el alcohol, o le gana lo que sea, pero se van porque no soportan un culto completo, porque su hombre interior está débil. Pero está débil, hermano, porque no han fortalecido al hombre interior. Ahora, nosotros nos damos cuenta. ¿Qué hacemos por ellos? ¿Qué podemos hacer por ellos? Más que doblar la rodilla y pedirle al Señor: Señor, fortalécelos, guíalos, dales de tu gracia. Hermano, yo sé que a veces es pesado, a veces es cansado. Me ha tocado escuchar gente, hermanos, que ha dicho: no, yo por fulano ya no oro, porque oro por él y se pone peor. Oro por él y no hace caso. Oro por él y siguen las mismas. Hermanos amados, dice la palabra: orad sin cesar. Tenemos que seguir orando, porque, amado hermano, somos un cuerpo en Cristo. No podemos ver que el débil, hermano, siga débil. Tenemos que orar por él. No podemos verlo y quedar impávidos. No podemos verlo y quedar sin hacer nada. Es necesario que la iglesia tome su lugar como cuerpo. Mire, el día que yo me di el martillazo en el dedo, o el día que le di el dedazo al martillo para que no sea tan feo, yo cuidé mi dedo. Hermano, yo me cuidé el dedo, ya no le pasaba los bloques como se los estaba pasando al principio. Ya nadie, ni el martillo me va a agarrar el hermano. No me lo va a quebrar, digo. ¿Sí o no, hermano? Cuando nos golpeamos, nos agarramos ahí donde nos pegamos. ¿Se han pegado en el codo alguna vez? Hola, tacaños. ¿Se han pegado en un pie, en una rodilla, en una espinilla? ¿Qué hacemos? Ay, nos cuidamos, ¿no es cierto? Lo protegemos. ¿Cómo andaba yo aquí con las muletas? Con el yeso. Porque pues estaba protegiendo el pie. ¿Cómo es posible que vemos un miembro del cuerpo, hermanos, débil, caído, y no somos para orar por él? Para pedirle a Dios: Señor, dame sabiduría, dame una palabra de consejo, dame una palabra para él. Cuando estábamos en la sierra, al poco tiempo de estar allá, hubo una convención aquí en Chihuahua, y vinieron pastores de todo el estado a esa convención. Y por ahí alguien soltó un comentario de que el pastor de cierto lugar allá en la sierra se había ido y había abandonado a la iglesia, que se había ido con una mujer de por allá. Y eso lo dijeron porque ese pastor no pudo venir a la convención. Hermanos, pues hizo una regazón. Todo el mundo lo creyó. Todo el mundo lo creyó, hasta la esposa de aquel pastor. Porque ella no estaba allá. Ella estaba aquí en Chihuahua porque el pastor estaba arreglando la casa pastoral allá. Y cuando el pastor se comunica con la esposa: ¿dónde estás? Pues aquí, ¿dónde voy a estar, va? No, que acá están diciendo que no, que te fuiste con una mujer y que no sé qué. Pues ahí viene el pastor a arreglar las cosas, ¿verdad? Porque todo fue una broma ahí, hermanos, que soltaron dos pastores. Y no hubo quien los oyó, que no estaba en la broma, que no estaba en el chisme, ¿verdad? Y eso que oye el chisme a medias. Y es una regadera de polvo, hermano. ¿Sabe cuántos pastores fueron a preguntar si estaba el pastor allá? ¿Cuántos creen? Se llevó el premio. Ni uno. Nadie, hermano. Fue para hacer una llamada, para ir a ver cómo estaba el pastor, si estaba el pastor, si de veras se había ido el pastor, si la iglesia estaba abierta o cerrada. Nadie fue para preguntar. Nadie fue para ver. Todos lo creyeron, pero nadie hizo nada. Y a veces, hermanos, aquí en la iglesia de Jesucristo, y digo aquí en la iglesia, no me refiero aquí a Peniel, afortunadamente no me ha tocado ni un caso. Pero a veces, hermanos, sucede que vemos la necesidad y cerramos los ojos. Hoy es necesario, hermano, que aprendamos a orar los unos por los otros, porque no sabemos en qué condición puede estar realmente esa persona. Vemos que llega y se va. Vemos que llega y... Cuando yo recién me convertí, hermanos, y se los he comentado en otras veces, yo me sentaba en una de esas bancas cafés que están hasta atrás.
Esas bancas me las regalaron en la iglesia donde yo nací. Me las regalaron para la iglesia en Urbi. Cuando nos venimos para acá, pues nos las trajimos. Y yo me sentaba en una de esas bancas, hermanos, hasta atrás. Y yo me acuerdo, hermanos, que había en la iglesia, había un grupo de jóvenes que se había dividido, habían tenido problemas entre ellos, ¿verdad? Y total que se hicieron dos grupos de jóvenes, que es que los chidos y que es que los espirituales. Y hermanos, pues ni los chidos ni los espirituales, ninguno se daba cuenta de que yo estaba allá. Qué triste es, hermanos, que haya en la iglesia ese tipo de situaciones. Que no nos demos cuenta del que llega. Y menos del que llega con necesidad. Necesitamos orar unos por otros, hermanos, porque nuestro hombre interior necesita ser fortalecido. Por cierto, les encargo, oren mucho por nosotros. Los pastores también necesitamos de sus oraciones. Nosotros toda la semana estamos orando por ustedes. Oren por nosotros, aunque sea un día por semana, no lo hagan. Pero necesitamos de los unos de los otros estar. No es cierto, hermanos. ¿Cuántas veces les ha tocado, hermano, que hay una necesidad en su hogar, en su persona, y alguien llega y ora por ustedes? ¿Cómo se han sentido? ¿No es cierto que se siente uno fortalecido? ¿No es cierto que se siente uno bien? Que sabes que no vas solo en el camino, que no vas solo con tu carga, que hay alguien más que está interesado en ti, que hay alguien más que está ahí para fortalecerte. Eso, hermanos, es importante. Pablo doblaba sus rodillas delante del Padre, pidiéndole que les diera fortaleza. ¿Sabe que en el tiempo de Pablo, hermanos, la iglesia era perseguida? La iglesia era perseguida, hermanos, a muerte. Muchos hombres y mujeres murieron. Algunos quemados como antorchas vivas, hermanos, en Roma. Les prendían fuego estando vivos para alumbrar las calles de Roma. Y Pablo oraba, hermanos, para que la fe de ellos, para que el hombre interior en ellos fuera fortalecido. Qué importante es eso, hermanos. Dice la palabra del Señor: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Fíjese bien, aquí hay varias cositas que quiero ver. Número 1, o número 2 ya en este caso. A fin de que arraigados y cimentados en amor. Qué importante es que haya amor en la iglesia. Pero ¿sabe qué, hermano? Qué importante es que estemos arraigados y cimentados. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de arraigados y cimentados? Que haya firmeza en nosotros, hermano. Que haya firmeza. Podemos hablar de firmeza en el amor, en el amarnos entre nosotros, que no haya un roce entre nosotros, que termine con el amor entre nosotros. ¿Les ha tocado, hermanos? Yo tengo un hermano que es mayor que yo por 1 año y meses. Él cumple años en octubre y yo en enero. Entonces, él cumple 1 año y a los meses nací yo. ¿Sí? Entonces, mi hermano y yo, hermanos, siempre durante nuestra infancia nos la pasábamos, como luego dicen de ahí, ¿verdad?, agarrados y no precisamente de la mano. Cuando no me pegaba él a mí, le pegaba yo a él, y casi siempre era él a mí. Porque es más que la verdad, ¿verdad? Total que muy seguido nos peleábamos, mi hermano y yo. Muy seguido. Pero un día, andando por allá de vagos en la calle, uno de los muchachos del barrio pues me puso una patada, me pegó. Una patada. Cuando llego yo a la casa, chille, ¿verdad?, a la moda de los niños, llego yo llorando a la casa y sale mi hermano bien enojado. Oye, vengo, que no, y le dice mi mamá, ¿dónde vas? Voy a ponerle unas patadas, a quién sé qué más. Y ahí va a ponerle sus patadas. Y al ratito llega llorando. ¿Qué pasó? Me pusieron mis patadas. No sé a cuánto les haya tocado pelearse con alguno de sus hermanos o hermanas, en el caso de las mujeres. Pero crecieron, llegaron a la edad adulta y ya no pelean como antes. Ahora ahora se pelean peor, dice el hermano. Llegan a la edad adulta y hay una relación diferente, de más unidad, de tolerancia, de respaldo, de respeto. ¿Me explico? Eso necesitamos como cristianos, hermanos. Porque de repente
se dan roces entre nosotros. Y es que no todos venimos del mismo contexto cultural. Algunos vienen de la sierra, otros venimos de la ciudad, algunos tuvieron escuela, otros no tuvieron escuela, algunos, no sé, llegaron a la universidad, otros ni llegaron ni siquiera, se devolvieron antes. Algunos quizá, hermanos, tienen una forma de hablar más dominguera, más de palabras más elevadas. Otros venimos de un contexto un poquito menos elevado, ¿verdad? Nos dicen algo de como ignominia y no sabemos ni qué es eso, ¿verdad? Entonces, a veces ese tipo de diferencias, hermanos, provoca roces. A veces unos pensamos de una forma, otros piensan de otra. Y eso provoca roces entre nosotros, provoca heridas entre nosotros a veces. A veces el hecho de que una persona no nos salude, en algunos casos puede provocar una herida. Y son cosas que a lo mejor dice uno, algunos dirán, no, pues qué chiple o qué infantil, ¿me explico? Pero el asunto, amados hermanos, es que nosotros necesitamos mantenernos firmes en el amor a esa persona, en amarle, en tolerarle. Una vez llegó una hermana, una pastora, a predicar en una iglesia, y pues la hermana predicaba en una iglesia donde había dinero. Y la hermana pues venía con anillos y con aretes, una cadena, un collar, no sé qué traía. Y se acerca el pastor y le dice, hermana, pues nomás le pedimos que se quite los aretes, el anillo, el collar, ¿verdad? Sí, por los débiles, le dijo el pastor. Sí, como no, se quitó todo la hermana y predicó. Pues, los aretes y el collar y el anillo no predican. Se quitó todo, ¿verdad? Tiempo después la vuelven a invitar, hermanos, y llega igual, con su collar, sus aretes, sus anillos. Oiga, hermana, pues por los débiles, ¿verdad? No, sí, cómo no, se lo volvió a quitar. Tiempo después la vuelven a invitar y llega igual, ¿verdad? Con sus aretes. Oiga, hermana, pues hay que fortalecer a los débiles, pues ¿cómo? Hay que amarlos, pero hay que fortalecerlos. ¿Y cómo los vamos a fortalecer? De rodillas, en oración, buscando que Dios se glorifique. ¿En qué más tenemos que ser firmes, hermanos? Dice el apóstol, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados. ¿En qué necesitamos arraigarnos y cimentarnos? En el Evangelio, hermanos. Yo sé, hermanos, que no soy el único que predica. Bien o mal, no soy el único que predica. Hay mucha gente que predica, mucha. Y usted se puede meter a internet y va a encontrar predicaciones católicas, va a encontrar predicaciones judaizantes, va a encontrar predicaciones evangélicas, protestantes, ¿verdad? Como les llaman, y va a encontrar dentro de las protestantes o evangélicas, va a encontrar una gran cantidad de predicadores que predican de diferente forma. Y ahí, amado hermano, es donde nosotros necesitamos orar, unos por otros, pero también por nosotros mismos, que Dios nos ayude a estar firmes, cimentados en la sana doctrina. Esta es una petición, hermano, que yo hago al Señor. Yo le digo, Señor, ayúdanos a no salirnos de tu palabra. Ayúdanos a no predicar un evangelio cómodo. Ayúdanos a no predicar un evangelio, Señor, un evangelio light, un evangelio que no nos comprometa contigo. Un evangelio que nos haga sentir a gusto, cómodos, pero sin compromiso contigo. No sirve para nada, hermanos. Un evangelio que no nos lleva a la verdadera santidad. Un evangelio que no nos lleva a un verdadero compromiso con Dios. Un evangelio que no nos lleva, hermanos, a buscar la gracia, el perdón y la misericordia de Dios continuamente. Es un evangelio que nos aparta del verdadero Dios, que nos aparta del verdadero evangelio. Hoy nosotros, hermanos, necesitamos entender que el verdadero evangelio raspa, cala, duele a veces. Dios dijo a sus profetas, hermanos, o a los profetas allá en Jeremías, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Pero a veces, hermano, la gente quiere recibir una palabra que le agrade, una palabra que nada más le sobe la espalda, va a la llaga. Hoy nosotros necesitamos cimentarnos en el evangelio. Hermanos, estamos viviendo tiempos bien complicados, tiempos en los que incluso, hermanos, en nuestros tiempos hay iglesias, hay congregaciones que se han olvidado de leer el libro de Gálatas, por ejemplo. ¿Por qué se han olvidado? ¿Por qué digo esto? Porque los judaizantes han entrado a las iglesias.
Ahorita, hermanos, hay un mover judaizante bien tremendo en las iglesias. Parece que la iglesia ha arrancado de las páginas de su Biblia la carta a los Gálatas. Usted puede leer Gálatas, hermano, y se va a dar cuenta de que así como estaban los Gálatas, hay muchas congregaciones de nuestro tiempo. Se han dejado envolver por doctrinas, se han dejado envolver por comentarios, por cosas que escuchan aquí, por cosas que escuchan allá. El día que yo llegué aquí con las muletas, el día que hicieron el convivio del año del pastor, ese día yo me tuve que venir en un Didi, en un Uber. Y el chofer del carro me venía diciendo que cuando una persona empieza a conocer realmente las raíces hebreas, entonces se olvida uno del cristianismo. ¿Por qué? Porque en el hebreo no aparece la palabra Cristo, en el hebreo no aparece la palabra Jehová o el nombre Jehová. No, ahí es Yahweh, dicen ellos. Y en primer lugar ni siquiera es Yahweh, porque la W ni siquiera existe en el hebreo, es la letra Bab. Y la letra Bab tiene dos formas de expresarse, con un puntillo que significa, que es como la B de burro, o con el puntillo en otra parte que significa V. Pero la W no existe en el hebreo. No es Yahweh. Y la gente se ha dejado envolver, hermanos, por cuestiones hebraicas. Y han empezado, hermanos, a meter hebraísmos en la iglesia, cuestiones meramente hebreas que no nos atañen a nosotros como iglesia. Y están metiéndose en las congregaciones cristianas. Y llega el momento, hermano, fíjense lo peligroso que es esto. Dice la palabra de Dios: los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Por eso les digo, parece que se les olvidó el libro de los Gálatas o la carta a los Gálatas. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y ellos están haciendo la gracia a un lado, hermanos, por practicar las cuestiones hebraicas. Porque no es lo mismo, hermanos, las raíces hebreas. Qué bueno es que pudiéramos aprender raíces hebreas. Yo, por cierto, estoy haciendo la lucha a ver si consigo una Biblia hebrea. Quiero conseguir la Biblia hebrea. Está en hebreo y en español, pero no es una Biblia, no es una Biblia protestante en hebreo. No, es una Biblia hebrea, de Génesis, Apocalipsis, está en hebreo. Aunque el Nuevo Testamento se escribió en griego y en arameo, pero esta Biblia está completamente en hebreo. Y yo quiero ver si la consigo, hermanos, porque para mí es una herramienta muy útil, para mí como pastor. ¿Me explico? Yo voy a seguir predicando la palabra como es, pero con las raíces correctas, con las raíces que son. El problema aquí, hermano, no es conocer las raíces hebreas. En el instituto se nos enseñan raíces grecolatinas también, lo que es el griego, el latín, etc. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo importante no es conocer, lo malo no es conocer las raíces griegas o latinas o hebreas. Lo malo es querer meter el hebraísmo a la iglesia, el judaísmo a la iglesia, el judaizar en la iglesia. Ese es un problema, hermanos. ¿Y sabe por qué llegan esos problemas? Por falta de oración, por falta de clamar a Dios por sabiduría, porque se tiene comezón de oír cosas nuevas y se nos olvida filtrar eso que oímos por la palabra a través de la oración. ¿Me explico? Señor, dame dirección, dame sabiduría. No, es que fulano dice que esta Biblia no sirve porque no está en hebreo, aquella sí está en hebreo, yo le hago caso a aquella que está en hebreo. No, hermano, no es por ahí. Pida sabiduría al Señor. Pídale a Dios que Dios le hable. Y si lo quiere aplicar a otros, dígale a Dios: Señor, dale sabiduría a mi pastor. Que mi pastor, Señor, me hable tu palabra. Que la palabra que yo recibo en ese lugar sea palabra tuya y no del pastor. La oración, hermanos, es imprescindible para la iglesia, para el cristiano. Tenemos que cimentarnos en la palabra. Tenemos que cimentarnos en él. Mire, hermano, mucha gente se ha levantado ahorita diciendo: yo soy apóstol. Y el apóstol fulano, y el apóstol sutano, y el apóstol perengano. Todos esos apóstoles que salen en televisión, hermanos, no son más que unos farsantes. Y lo repito y lo voy a repetir todas las veces que sea necesario. Es que en la Biblia aparecen los apóstoles de Cristo y aparecen los apóstoles del Espíritu Santo. Yo quisiera que me dieran un solo versículo donde dice que el Espíritu Santo tiene apóstoles. ¿O cuáles son los apóstoles del Espíritu Santo?
Quiero decir una cosa, tanto a Bernabé como a Silas como a Timoteo se les llamaba apóstoles en la Biblia, pero no eran la clase de apóstoles que fueron Pedro, Bernabé, todos ellos. Unos eran apóstoles, hermanos, de Cristo, que recibieron una revelación especial de Cristo, porque ellos tenían la encomienda de poner los cimientos para la iglesia. Los demás fueron apóstoles en el sentido de que fueron enviados a predicar lo que los primeros 12 enseñaron. Ellos no recibieron una revelación diferente. Timoteo nunca anduvo con que, ay, el Espíritu Santo me llevó a la isla de Patmos y estuve en el corazón de Dios y el dinero. Timoteo nunca anduvo con esas, ¿cómo le dicen? Barrabasadas. Ellos predicaron lo que predicaron los primeros 12, se sujetaron a lo que predicaron los primeros 12, no como los de ahora, hermanos, que quieren dar las nuevas revelaciones y que quieren dar nuevas doctrinas, nuevos dogmas a la iglesia. Pero la iglesia necesita orar para poder discernir esa verdad o esa mentira que se está predicando. ¿Sí me explico? Amén. Necesitamos la oración, hermanos, forzosamente necesitamos la oración. Dice la palabra del Señor, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, versículo 19. Y esto es algo bien importante, hermanos. ¿Por qué tengo que orar por los demás? Para que los demás sepan, si yo estoy orando, si yo estoy buscando a Dios, eso me va a mantener firme, me va a mantener sólido. Pero yo tengo que orar por los demás, porque si hay alguno que está débil, ese que está débil, ese que no ha conocido, tiene que saber que hay un Dios que lo ama. Aleluya. Tiene que saber que hay un Dios que está pendiente de él. Yo comencé, hermanos, mi vida en la iglesia desde muy niño. Mi mamá nos llevaba un grupo como de 50 niños y jovencitos a la escuelita de verano en la iglesia de la Nueva Jerusalén. Esa iglesia está en la calle 66, 68 y vialidad HP, más bien es Coronado, allá por donde está el Cerro de la Cruz, para abajo. Y nos llevaba desde acá, desde la Samaniego, privada de Samaniego y 62 hasta allá, caminando por todas las 64 hasta las vías y luego ya dábamos vuelta, porque antes no había vialidad HP, antes eran las puras vías. Resulta que cumplo los 15 años, bueno, a los 14 años yo me separé, dejé de ir a la iglesia. A los 15 años me invitan a unos 15 años en una iglesia, en el aposento alto. Me quedo en el aposento alto, me bauticé cuando todavía tenía los 15 años. Y como al mes y medio me aparté del evangelio, pero completamente. Completamente, hermanos. Y viví una vida que ahora me da una vergüenza que usted no tiene idea. 2 años, hermanos. 2 años bastaron para que mi vida fuera un caos. 2 o 3 veces pensé en el suicidio. Y un mes de noviembre, un 17 de noviembre, el Señor tuvo misericordia de mí. Un miércoles 16 de noviembre llegó un joven a su casa de trabajar, cansado, y me decía, mamá, mi hijo, tienes que ir a la iglesia, mira, hay una campaña de jóvenes, ve a la iglesia. Yo le dije, mamá, el día que alguien de la iglesia venga y me invite, y que no sea usted, y que usted no les ande diciendo que me inviten, ese día yo voy a la iglesia. Entonces no teníamos teléfono en la casa, no había celulares todavía, ni teléfono en la casa no había tampoco. Eso fue un miércoles. El jueves en la mañana llega este muchacho, Efraín, y preguntó por mí. Y me dijo, Dios tiene algo para ti, Dios quiere que vayas hoy al templo. Eso fue en la mañana, bien tempranito, hermanos. Mi mamá no tenía manera de decirles que me invitaran. Pero ese día Dios se acordó de mí. Y envió a alguien que estaba orando para que fuera y me dijera, Dios me dijo que Él tiene algo para ti.
porque cuando me vio me dijo, tú eres. Él llegó y tocó, mi mamá salió a abrir, yo me estaba bañando para irme a trabajar, y él le dijo, usted tiene un hijo que se llama Martín, que se llama Luis Martín. Sí, le dijo, sí, tengo uno. Dijo, ¿y es güero? Sí, sí es güero. Y en eso salí yo a ver quién era, y me dijo, tú eres. Dios quiere que vayas a la iglesia hoy. Ese jueves 17 de noviembre el Señor se acordó de mí, porque hubo alguien que estaba orando para que yo entendiera que Él me amaba. ¿Y cuánta gente allá afuera necesita saber que Dios le ama? ¿Cuánta gente aquí mismo, aquí adentro, necesita saber que Dios le ama? A pesar de nuestros muchos errores, a pesar de nuestras tonterías, de nuestras barrabasadas que hicimos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos entender que todavía Dios está con su mano extendida, esperando que nosotros vengamos a su presencia para sanarnos, para tocarnos, para levantarnos, para ayudarnos a seguir adelante? Hoy la iglesia necesita orar por ellos. Porque ellos solos a lo mejor no tienen la fuerza, porque ellos solos a lo mejor no han entendido que necesitan cimentarse y afirmarse en el Señor. Pero usted y yo lo sabemos, usted y yo lo hemos entendido, y ahora usted y yo tenemos que entender que esa gente necesita que oremos por ellos. Porque si nosotros no pudimos levantarnos solos, alguien más tuvo que orar por nosotros. Así hay otros que necesitan que hoy usted y yo oremos por ellos. Que hoy usted y yo vengamos a la presencia del Padre, le digamos, Padre, ten misericordia. Levanta a fulano, levanta a sutano, a perengano, a mangano. Miren cuántos asientos hay vacíos. Cuántos lugares hay que pudieran estar ocupados por alguien más y no están. Y si a lo mejor hacemos memoria, podremos pensar en el hermano fulano, la hermana sutana, el hermano perengano, qué sé yo. Hay muchos que faltan, que no están en este momento. A lo mejor algunos porque no pudieron venir, por alguna situación laboral o quizá enfermedad o qué sé yo. Pero hay otros que no pudieron venir porque su espíritu está débil. Porque a lo mejor dirán, ¿con qué cara me paro en el templo? ¿Con qué cara me presento ante Dios? ¿Con qué cara voy a estar ahí alabando a Dios? ¿Con qué cara voy a cantar? ¿Con qué cara voy a orar? ¿Con qué cara voy a pararme delante de Dios? Esa gente necesita saber que Dios todavía les ama y que está esperando que vengan, como el hijo pródigo que vino a su padre. El padre ni siquiera esperó a que llegara, él corrió y se abrazó del cuello de su hijo y lo besó y mandó matar un becerro el más gordo para hacer fiesta, porque su hijo, al que él amaba, estaba ahí, porque su hijo amado había regresado, porque su hijo amado estaba ahí, quizá con hambre, quizá con frío, y sin saber quién era. Póngale un anillo en el dedo, dijo el padre. Hazme como uno de tus trabajadores, dijo el hijo, ¿no es cierto? Pero ¿qué dijo el padre? No, ¿cuál trabajador? Este es mi hijo, póngale un anillo en el dedo. Tenemos que aprender, hermanos, a orar unos por otros. Porque necesitamos aprender a conocer el amor de Cristo, que excede todo entendimiento. Hay gente que lo necesita. Hay gente que necesitamos orar por los otros. Y hay gente que necesita de esas oraciones a favor de ellos. Tenemos que orar unos por otros, hermanos, para que el poder de Dios se manifieste y la gloria sea para Él. No estamos aquí como protagonistas, hermanos. Estamos aquí, hermanos, como adoradores. Como adoradores. Y tenemos que aprender, hermanos, a adorar a Dios con todo lo que somos. Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, hermanos, para que la gloria en la iglesia fuera para Cristo. La iglesia de Éfeso, hermanos, fue la iglesia deseada. La iglesia de Éfeso dispensacionalmente fue la iglesia deseada.
una iglesia que servía, que trabajaba, que honraba, que amaba a Dios. Pero Pablo les dice, para que toda la gloria en la iglesia sea para Cristo. ¿Por qué? Cristo nos da esa respuesta. Y Cristo dice, has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso, hermanos, era una iglesia que amaba al Señor, que servía a Dios, que se involucraba, que estaba metida con Dios. Pero al paso del tiempo ese amor se fue enfriando. Ellos siguieron sirviendo, siguieron trabajando, pero ya no para la gloria de Dios. Has dejado tu primer amor, les dijo el Señor. Por eso Pablo decía, oro para que toda la gloria en la iglesia sea para Cristo. Aleluya. Para que nosotros, Peniel, como iglesia, todo lo que hagamos sea para gloria de su nombre precioso. Que Dios nos ayude, hermano, a orar unos por otros. Una vez una persona me dijo, terminé de predicar, estábamos en un centro de rehabilitación, terminé de predicar y me dice uno de los que habían estado internos ahí, me dijo algo parecido a esto, no recuerdo muy bien las palabras, por cierto, también andaba en muletas esa vez. Y me dijo, yo quisiera conocer a más gente como usted, palabras más, palabras menos. Dijo que se suben y predican como predicó y se bajan como usted se está bajando, humilde y sencillo. Yo espero, hermanos, y no lo digo porque quiera pararme el cuello delante de ustedes, Dios sabe que no. Y ustedes me conocen, creo que ya me conocen. Yo espero, hermanos, que nunca, jamás Dios me permita levantar la mano para tomar su gloria, porque su gloria es de Él. Y yo espero, hermano, que todos y cada uno de nosotros, lo que sea que hagamos, así sea tocar un instrumento o lavar los baños, todo sea para gloria de su nombre. Todo sea para gloria suya, hermano. Olvídese de querer levantar al hermano fulano, al hermano sultano. No, toda la gloria tiene que ser para Él. El problema con muchas de nuestras congregaciones en nuestros tiempos es que la gente quiere la gloria para ellos. Ya no me diga pastor, yo soy apóstol. Casi le dice, dígame querubín. No, hermanos, la gloria tiene que ser para Dios. Si Dios nos permite tener éxito, si Dios nos permite tener, no sé, un buen carro, una buena casa, no sé, lo que sea, algo bueno, todo sea para gloria de su nombre, todo sea para la alabanza de Él. Hermanos, cantábamos ahorita, es un honor para nosotros el poder estar aquí, es un honor el poder, quizá allá en la sierra, estar sentados en un tablón, en un adobe, qué sé yo. Es un honor poder presentarnos delante de Dios en un altar con alfombra o en un altar de tierra. Es un honor para nosotros, porque toda gloria, toda honra, toda alabanza tienen que ser dadas al Rey, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino tu nombre da gloria. Porque han de decir los pueblos, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, y todo lo que quiso ha hecho, y todo lo que quiera Él seguirá haciendo para gloria de su nombre. Así que, amado hermano, tenemos que orar para que Dios nos mantenga, para que podamos nosotros mantenernos humildes delante de Dios. Hay gente que le dice a Dios, Señor, humíllame. No, jamás le pida a Dios eso, porque cuando Dios humilla, Dios humilla. Mejor dígale, Señor, ayúdame a mantenerme humilde. Ayúdame a ser humilde de corazón. Ayúdame a ser sencillo delante de ti y de mis hermanos. Eso es algo, hermanos, que muchos predicadores de nuestro tiempo están fallando en eso. Si no tienes un buen carro, eres un pastor fracasado. Si no tienes una iglesia llena de miles de gente, eres un pastor fracasado. No, hermanos, toda gloria tiene que ser para Él. Yo le he dicho muchas veces, tanto a ustedes como al Señor, yo prefiero llegar allá al cielo con 10 que con 20,000 al infierno. Toda la gloria, hermanos, toda la alabanza tiene que ser para Él. Que Dios nos guarde, hermanos. Yo no sé si de aquí Dios vaya a levantar pastores. Yo no sé si de aquí Dios vaya a levantar misioneros. Yo no sé si de aquí Dios vaya a levantar evangelistas. Yo no sé si de aquí Dios vaya a levantar buenos músicos, aparte del que ya hay. Yo no sé. Lo que sí sé es que cuando usted llegue a ese lugar que Dios lo quiere llevar, usted tiene que reconocer que es Dios.
el que lo ha llevado a ese lugar. Y que es Dios el que lo ha usado. Y que es Dios el que se ha glorificado en usted. No intentemos robarle a Dios la gloria que es de Él. No intentemos levantarnos, hermanos, porque Dios se encarga de derribarnos. Hoy nosotros necesitamos aprender a orar unos por otros. Aprender a decirle al Señor: Señor, bendícelo, aunque yo no quiera. Bendícelo aunque yo no quiera. Porque muchas veces sucede, hermano, que queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera. Cuando estábamos en la sierra había una hermana que un día llega y me dice: hermano, necesito que me ayude a orar, dijo, por fulano y sutana. Y yo no sabía quiénes eran, que no eran miembros de la iglesia. Y le digo: sí, hermana, ¿qué necesitan? ¿Están enfermos? No, dijo, que Dios se los lleve, dijo, me roban las gallinas, me roban todo, dice, que Dios se los lleve, dice que... Le digo: hermana, ¿por qué mejor no oramos que Dios los salve? Que Dios tenga misericordia. Que Dios cambie, transforme esa vida. A veces oramos y le decimos: Señor, haznos justicia, hazme justicia con fulanito. Y Dios lo salva. Y Dios tiene misericordia y lo salva. Pero no es la justicia que queríamos. Sin embargo, es la justicia que Dios quiso obrar. Dios puede obrar justicia de dos formas, hermanos. En la cruz del Calvario o en la vida de la persona. ¿Sí o no? Dios puede obrar justicia de esa forma. La justicia de Dios obra cuando obró en usted, cuando usted vino a los pies de Jesús. Ahí obró la justicia de Dios, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio que usted no podía pagar. Hace tiempo una persona entró aquí a robar un tanque de gas, que no se robó, ¿no? Y Dios obró su justicia en él. No fue en la cruz del Calvario. Pero Dios obró justicia. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Señor, bendícelo, guárdalo, ayúdalo a tener un encuentro contigo. En cierta ocasión, y con esto termino, trabajaba yo en la maquila, en Secosa, y yo era el único cristiano en la línea. Eran 60 personas en la línea, en otras partes les dicen el Rotary. Y yo era el único cristiano y yo me ponía a cantar alabanzas. Mientras yo trabajaba, yo estaba cantando alabanzas. Y los compañeros de la línea pues me escuchaban, ¿verdad? Y un día pasa detrás de mí uno de los compañeros, que le decían el Plucky, y pasa detrás de mí cantando: aleluya, aleluya, Satanás resucitó. Y en mi mente yo dije: te vas a quedar mudo por andarte burlando de mi Dios. Eso fue un viernes. El lunes llega el Plucky: buenos días. Y le dije: ¿qué te las tomaste muy helada? Dijo: no he tomado nada. Así me fui el viernes. Así salí. Y fue entonces cuando yo entendí lo que Dios dice: bendecid y no maldigáis. 3 días duré pidiéndole al Señor por él. Sánalo, Señor. Sánalo, Señor. 3 días, hermano. El miércoles en la tarde que salimos del trabajo ya empezó a oírse más la voz. Para jueves y viernes ya andaba otra vez igual de lenguado que siempre. Pero lunes, martes y miércoles martes y miércoles estuve yo orando por él, hermanos. Y el martes en la tarde. En mi mente del trabajo yo le decía: Señor, sánalo, Señor, ya me podía. ¿Sabe qué, hermano? Tengamos cuidado lo que le pedimos a Dios. Porque Él se va a glorificar. Él se va a glorificar. Y necesitamos entender que toda gloria es de Él. Amén. Es de Él, hermano. No tratemos de tomar un lugar que no nos corresponde. No tratemos de tomar la gloria que no nos corresponde.
Yo se los he dicho en otras ocasiones, hermanos, yo batallo mucho para hablar en público. Yo no sé hablar en público. Me ha tocado hablar, dirigirle unas palabras a Maru Campos antes de que fuera presidenta municipal. Me ha tocado hablar, hermanos, a diferentes personas y no puedo. Siempre se me hace un nudo en la garganta, hermanos. Y se me salen lágrimas y no puedo hablar en público. Si estoy aquí, hermanos, dirigiéndome a ustedes, es por la gracia de Él. Es por su misericordia. Una de las hijas de mi pastor una vez me dijo: tú te transformas cuando te subes al altar. No, yo no me transformo. Es Dios que habla a su pueblo. Es Dios el que dirige la palabra. Y toda la gloria es para Él. Toda la alabanza es para Él. Porque si yo estoy aquí hoy, hermano, no es porque yo sea quien soy. Es porque Él me hace ser lo que Él quiere que yo sea. Toda la gloria, toda la alabanza sea para mi Dios. Sea para mi Señor Jesucristo. Y espero, hermano, que esto nos sirva a todos, para que todos podamos en un momento dado decirle: Señor, gloria a tu nombre. Si salí bien de un problema, si salí bien de una enfermedad, si salí bien de lo que sea, gloria a tu nombre. Gloria. Es necesario, hermano, que aprendamos a orar unos por otros, para que Dios levante al caído, para que Dios restaure las vidas, para que toda la gloria en la iglesia sea para Él, para que podamos nosotros, hermanos, ser cimentados, ser fortalecidos en el hombre interior, y como iglesia podamos seguir avanzando. ¿Quiere ponerse de pie? Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Dios. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Dios, porque solo tú lo mereces. Tú eres digno, Señor. Santo y poderoso es tu nombre, Dios. Padre, he predicado tu palabra, Señor, y le he dicho a mis hermanos lo que yo creo tú querías que les dijera, Señor. Y aunque ciertamente, Señor, había estado batallando con esta palabra, Señor, yo creo que era lo que tú querías que hablara, Señor. Desde este lunes, Señor, has estado tratando conmigo en este tema, Señor. Y yo quiero pedirte, Señor, que tú ahora te glorifiques en tu iglesia. Que podamos aprender, Señor, a orar y no solamente a pedir lo que queremos. Que podamos aprender a orar unos por otros, Señor, y no unos contra los otros. Que haya unidad en la iglesia. Que podamos, Señor, realmente aquel que lo necesita, podamos conocer realmente la profundidad, la altura, la anchura, la longanimidad de tu amor, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para que podamos realmente, Señor, entrar en esa comunión contigo a través de la oración, Padre. Que no haya estorbo, que no haya impedimento, Padre, para que podamos entrar en esa comunión, en esa comunicación contigo, Señor. Ciertamente vemos, Padre, y tristemente vemos personas que han olvidado la importancia de la oración, Señor. Y que al descuidar, Señor, al ser negligentes en ese aspecto de la vida cristiana, han empezado a enfriarse en su fe y han empezado a dejar que doctrinas extrañas entren en sus corazones. Señor, yo te suplico en el nombre de Jesucristo, ayúdanos a permanecer firmes, arraigados, cimentados en la fe y cimentados en el amor unos por otros. Ayúdanos para que podamos verdaderamente, Señor, aplicar esta palabra a nuestro propio corazón. Y que no pase un día, Señor, sin que busquemos tu rostro en oración, Señor. En la mañana para encomendar nuestro día a ti. Por la noche para darte gracias por el día que nos has permitido. Y durante los tiempos que tu Espíritu Santo nos dirijas a orar. Ayúdanos, Padre, en el todopoderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Bueno, mis hermanos, pues que Dios les bendiga. Espero que esta palabra haya sido bendición para sus vidas.
Créame que tenía desde este lunes, hermanos, queriendo compartir esta palabra. Quise compartirla en mi casa con mis hijos, con mi esposa, y por alguna razón no pudimos tener el devocional este lunes. Intenté hacerlo también el miércoles. Dije, miércoles predico en Urbi o predico en casa, pero predico esta palabra, y no pude porque tuve que cambiar un mueble ahí en el baño, el excusado, tuve que cambiarlo, y ya no me alcanzó el tiempo para prepararme, y tenía que ir por mi mamá que venía de regreso de Torreón. Ya no pude predicar, y ahorita que estaba estudiando, hermanos, para predicar, no pude hacer el bosquejo, como que había algo que me estorbaba. Estuve orando al Señor, pero de hecho traía otro mensaje para predicar, pero creo que esto era lo que Dios quería que hablara, así que doy gloria a Dios por eso, amén. Antes de terminar la transmisión, hermano, pues les recordamos nuestros cultos el miércoles. Ahora sí esperamos, con el favor de Dios, poder estar en Urbi con nuestros hermanos. Miércoles a las 7 de la tarde. Los que puedan seguirnos por Facebook, pues ahí estamos a las 7 de la tarde también, con el favor de Dios. Los que puedan acompañarnos allá, hermanos, todos son bienvenidos, ¿verdad, hermano? Si no, te digan y les decimos que no vayan. No, esa risa ya me da. El que se ríe pierde, ¿verdad? Todos son bienvenidos, hermanos, todos son bienvenidos. Miércoles a las 7 de la tarde ahí en Urbi, a las 7 de la tarde en la paradera del Congo, número 13.209. Ahí estamos todos los miércoles, con el favor de Dios. El viernes es a las 6 de la tarde la oración, hermanos. Vénganse a la oración. Si ustedes tienen la oportunidad de venirse a la oración, vénganse a la oración, hermanos. Dios ha estado glorificando, hermanos. Dios ha estado obrando. Vénganse a la oración. El jueves, con el favor de Dios, los jóvenes 7:30 tienen su reunión de estudio. Esta semana no se pudo por razones de salud tanto de Johanna como de Judith. Y al sábado tenemos el ensayo a las 7:30, jóvenes de alabanza, vénganse el sábado a las 7:30. También esta semana no se pudo por razones también de salud de Judith. No sé, Johanna, ¿cómo sigas? Bien. Pues ya para la próxima semana, con el favor de Dios, aquí los esperamos. El domingo a las 11:30, a las 11 de la mañana, hermanos, nuestra escuela dominical, y nuestro culto a las 12. Son los anuncios. Estoy a la espera, hermanos, de que me confirmen el día de mañana. Va a haber una reunión de damas en Bethsaida. Nada más espero que me confirmen mañana la hora y si va a ser con costo o si va a ser gratuito, para que las hermanas que puedan ir pues vayan a esa reunión de damas. Todavía necesito que me lo confirmen mañana, hermana. No tengo ahorita el dato, pero en cuanto tenga la información, mañana hay junta de pastores, mañana me dan bien el dato y ya mañana se los publico por WhatsApp para que lo tengan, ¿no? Le paso la información a mi esposa para que ella se ponga de acuerdo con ustedes. También, hermanos, hay un evento infantil ahora en diciembre. Va a ser en el auditorio municipal. Tiene un costo de 70 pesos por persona, tanto niños como adultos pagan lo mismo. El hermano que viene a ministrar es un payasito que se llama Talito, ¿qué? Talito, no me acuerdo cómo se llama, es un payasito que viene desde Guadalajara. Él es muy famoso en internet. Es un hermano que ministra a los niños y a los adultos a través de su sistema como payaso que es. Y el evento va a ser el viernes y va a ser el sábado. Entonces, mi recomendación es que si usted quiere ir, vaya el sábado, para que no deje de venir el viernes a la oración por andar allá. Yo creo, hermanos, que podemos ser bendecidos tanto allá como aquí, pero la idea es que no se descuiden las actividades de la iglesia por andar en otros eventos. Entonces, para que por favor, hermanos, si usted quiere ir, yo les voy a pasar, ya les pasé la información del payasito por WhatsApp. Entonces, si ustedes quieren ir, la información ahí está, pero la recomendación, repito, es que vayan el sábado, para que el viernes puedan estar aquí. No me gustaría enterarme de que anduvieron allá el viernes en lugar de estar aquí, porque si pueden estar allá, pues también podrían estar aquí. Amén. Bueno, nomás una mención yo, pero esperamos que sea colectivo, ¿verdad? Bueno, por mi parte creo que es todo, hermanos. Vamos a ser despedidos con una oración. Y pues les pido, hermanos, que sigan orando por Judith, que Dios la sane. La verdad es que sí está malita, y pues esperamos en Dios que Dios haga la obra, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Y
queremos rogarte, Señor, que nos despidas en paz de este lugar, pero nunca jamás de tu presencia. Ve con todos nosotros, Señor, a nuestros hogares o a donde quiera que vayamos. Padre, pon tu mano de sanidad en nuestra hermana Isabel, que también está enferma, Señor, en Judith. Padre, y en todos aquellos que pudieran tener necesidad de una palabra tuya de sanidad en sus vidas, en el nombre de Jesús, ya sea en su cuerpo, ya sea en su alma. Trae sanidad, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Estamos despedidos. También, hermanos, antes de que se me vayan, ya por último, vamos a levantar promesas, hermanos, para seguir trabajando. Ya si se fijaron ahí en la parte de arriba, ya se pusieron 2 carreras, hermanos, se pusieron ayer. 2 carreras de block. Entonces la idea es enderezar el muro para empezar a poner la cerámica. Ya tenemos ahí un poquito de pegazulejo para empezar a poner cerámica. La idea es enceramicar ese muro de ahí, y luego ya para empezar a enjarrar o enderezar este muro de acá para poner cerámica también. Entonces, para que se vaya preparando, hermano, vamos a levantar promesas a 1 o 2 meses para juntar dinero, recaudar dinero para poder seguir con los trabajos. La idea, hermano, no es que el pastor se haga rico con las promesas, la idea es que se trabaje en el templo, y pues ahí están los avances despacito, pero ahí vamos. Mi esposa y yo compramos esa tabla roca que está ahí atrás y el fierro para ponerlo ahí arriba. Ya pusimos ahí el andamio para los que no sabían para qué era el andamio ahí. Bueno, vamos a poner ahí la tabla roca, hermanos, vamos a cerrar esa parte, vamos a poner la calefacción. Nada más vamos a ver bien dónde la ponemos, si la ponemos de este lado o acá de este lado, colgada en el techo, para donde haga menos ruido y nos sirva mejor para calentar el lugar. Esa calefacción, gracias a Dios nos la dio. Nada más es comprar el tubo para ponerla y lo que haga falta. Entonces todo eso, hermano, pues va a salir de ahí de las promesas y de las primicias que se levanten este año. Entonces, hermanos, pues a seguirnos esforzando, a seguir luchando para que esta iglesia pueda seguir creciendo en todos los aspectos. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios me los bendiga. Nos vemos con el favor de Dios el miércoles a las 7 de la tarde. Dios los bendiga.